Bien, el tema que vamos a trabajar hoy día es desarrollo de las capacidades cognitivas, emocionales y sociales en el perfil de los asistentes de gerencia y trabajadores administrativos. ¡Wow! Cuando nosotros hablamos de este tema tan interesante, ¿no? Tan importante para cada uno de nosotros, ¿no? Para los que trabajamos en lo que es en gerencia, ¿no? Los trabajadores administrativos, o sea, cómo nosotros nos sentimos, cómo estamos, ¿no? Voy a compartir algunas diapositivas, ¿no? Con ustedes. Bien, aquí tenemos 3 preguntas importantes. Miren, yo no quiero que ustedes me respondan, pero sí quiero que se hagan la pregunta y ustedes respóndanse. La pregunta es, ¿su trabajo le enferma? Yo no sé si tu trabajo te enferma, si tu trabajo te hace feliz, si tu trabajo te hace infeliz, si tu trabajo te hace una persona pues muy molesta, muy orgullosa, no sé, quiero que te respondas tú. Ahora la otra pregunta es, ¿en su lugar de trabajo le tratan con dignidad y respeto? Solo tú sabes, ¿sí? Tú sabes cómo te tratan en tu trabajo. Entonces recordemos algo muy importante, ¿no? Que el trabajo dignifica a la persona, ¿ya? Pero yo quiero que tú te respondas. La otra pregunta es, ¿en su entorno organizacional puede dar lo mejor de sí mismo? Pregúntate y quiero que tú te respondas. Con estas 3 preguntas importantes, nosotros vamos a desarrollar qué es lo que pasa, ¿no? Con cada uno de nosotros, qué es lo que nosotros queremos mejorar, qué es lo que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, hoy en día por la pandemia, ¿no? Ustedes saben que hay muchas oficinas, muchas empresas, ¿no? Han reducido el personal, tanto administrativo, gerencial, incluso no solo las instituciones privadas, también las públicas, ¿no? Porque ya no contaban con, cuentan con su servicio de cada uno de ustedes. Yo no sé, imagínense, ¿no? Quizás muchos de ustedes no tienen trabajo en este momento. Cuando te llamaron por teléfono, te dijeron, mira, hasta aquí nomás, ya no vas a trabajar con nosotros. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu reacción? Muchas personas incluso vas a trabajar, pero solo te vamos a pagar la mitad de sueldo, ¿no? Y ante eso, ¿cuál es la reacción de usted? ¿Cómo reaccionó? Todos estamos, pues, bueno, preocupados, estamos tensos por esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y entonces este es un tema muy bonito que nosotros vamos a aplicar para poder mejorar, para poder decir, quiero mejorar, quiero ser diferente, quiero cambiar, mi forma de actuar tiene que ser diferente. Por eso estas 3 preguntas no te olvides de responder. Bien, entonces continuamos. Algo muy importante que tiene que ver con este tema, ¿qué es la inteligencia? Muchos saben qué es la inteligencia. ¿Qué son las emociones? Ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver? Las emociones son parte de nuestra vida diaria. Ahora la otra pregunta es, ¿dónde están la inteligencia y las emociones? ¿Ustedes saben dónde están? Quizás pueden decirme, no, yo no tengo emociones. Mentira, pero vamos a conocer algunas emociones que, bueno, están con nosotros día a día y quizás se va, ¿no? ¿Y cuál es la reacción que nosotros tenemos? Según el señor John Stones, en ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla. Bien, entonces vamos a ver el conceptito de lo que es la inteligencia. Cuando nosotros hablamos de la inteligencia, es la facultad que tiene la mente, ¿no? Para aprender, entender, razonar de una forma no determinada de la realidad y aprender a tomar decisiones. Pero cuando nosotros hablamos de emoción, estamos hablando de la alteración de ánimo, ¿sí? De la alteración de ánimo intensa, pasajera, agradable, que va acompañada de cierta conmoción.
también hablamos de la emoción cuando es la respuesta compleja del organismo, ¿no? Y es una valoración de acontecimientos externos, y esto va a producir una triple respuesta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la triple respuesta, estamos hablando de qué, ¿no? Pues es neurofisiológica, cognitiva y comportamental. Entonces, esto va a predisponer a la acción. Y ustedes saben, queridos jóvenes, ¿no? Esto tiene una duración breve, ¿no? Puede durar segundos, minutos, pero no es pues mucho lo que dura, ¿no? Entonces ahí nosotros sabemos qué es la inteligencia y qué es la emoción. Bien, entonces dentro de la emoción nosotros tenemos tres funciones muy importantes, ¿no? Una que es la función adaptativa. Bien, cuando nosotros hablamos la función adaptativa, ¿sí? Dice que es la más importante de la emoción, porque esto prepara al organismo para que lleve eficazmente una conducta determinada para que pueda responder las exigencias ambientales, movilizando la energía necesaria, ¿ya? Entonces, ¿hacia dónde? Hacia un objetivo determinado. Luego tenemos la función motivacional, ¿no? Y la función motivacional, ¿a qué se refiere? Se refiere a la relación que hay entre emoción y motivación. Es íntima, ¿no? Ya que se trata de una combinación entre la dirección y la intensidad. La emoción llena de energía, la conducta motivada y una conducta dotada de alguna emoción se realiza en forma más intensa. Ojo, estamos viendo las emociones. Luego es la función social, ¿no? La función social, como su nombre mismo indica, es la expresión de las emociones y va a facilitar a las personas que puedan interactuar con otros, ¿no? Y va a permitir a las demás personas predecir el comportamiento asociado con las mismas. Y esto favorece los procesos de relación interpersonal, la manifestación emocional es saludable y esto es beneficiosa. Entonces, queridos jóvenes, aquí observamos dentro de la emoción estas tres funciones importantes, ¿no? La adaptativa, las motivacionales y la función social. Bien, entonces continuamos. Ahora la pregunta sigue ahí, ¿no? ¿Dónde estarán las emociones? ¿Dónde creen ustedes que están las emociones? Podemos decir, no sé, yo no tengo, pero todos tenemos emociones. Entonces nos vamos a preguntar, ¿dónde están las emociones? Aquí estamos observando el cerebro triuno y sus interacciones, ¿sí? Bueno, yo no voy a hablar mucho para no confundirles, pero sí, esto es muy importante hablar, ¿no? Un poquito. Tenemos aquí, por ejemplo, dentro del cerebro triuno y sus interacciones, ¿no? Por ejemplo, en el reptiliano estamos observando las personas cuando reaccionan, ¿no? Y luego tenemos el sistema límbico cuando las personas pues sienten. Y el neocórtex es cuando las personas piensan. Bien, ustedes dirán, pero ¿dónde está? Estamos observando aquí, ¿no? El cerebro. Y vamos a ver, dentro del reptiliano, ¿no? Aquí sabemos que las personas reaccionan. Cada persona aquí es consciente de ¿qué? De utilizar su funcionamiento como medio de conocimiento y crecimiento personal, capaz de alejarse de lo bueno, de lo malo, ¿no? Y a veces se aprende por imitación, se aprende a hablar y se repite patrones de comportamiento aquí, en el reptiliano, ¿no? Es la reacción. Y dentro de este reptiliano, nosotros tenemos la inteligencia básica, la inteligencia de los protones y la inteligencia de los parámetros. Bien, luego tenemos el sistema límbico que estamos observando aquí, como dice siento, ¿ok? Aquí trabaja la inteligencia afectiva, la inteligencia de estado de ánimo y la inteligencia racional. ¿Qué quiere decir? Aquí, dentro de este sistema límbico, continúa ¿qué cosa? La interacción, ¿no?
primeros vínculos con quién, con los padres, amigos, compañeros de trabajo, y acá se dan las emociones, los sentimientos, ¿no? Acá está relacionada con el amor en este sistema límbico, ¿no? Y la capacidad de poder elegir, ¿no? Con quién yo me voy a involucrar. Bien, luego tenemos aquí lo que es el neocórtex. Aquí algo muy interesante, ¿no? Que solo los seres humanos tenemos. Aquí las personas pensamos lo que pienso, ¿no? En el neocórtex tenemos la inteligencia racional. Aquí tenemos lo que es la inteligencia asociativa, la inteligencia espacial y la inteligencia intuitiva. Cuando hablamos del neocórtex, dice se puede conectar con los pensamientos de manera ordenada y secuencial, ¿no? Aquí utiliza la lógica y acá hay causa y efecto, ¿no? Entonces, dentro del neocórtex también nosotros seleccionamos, ¿no? Tomamos decisiones o opciones, controlamos los impulsos, y esta está influenciada, ¿no? Entonces, ¿por quién? Por los conocimientos y aprendizajes adquiridos a lo largo del tiempo. Entonces, queridos jóvenes, aquí estamos observando el cerebro triuno, cuán importante, ¿no? Aquí tiene que ver mucho las emociones de lo que nosotros vamos a hablar ahora. Bien, entonces, ¿cuántas emociones existen? A ver, podemos decir 2, 3, 10, 15. Son muchas las emociones que existen aquí. Bien, aquí, perdón, estoy mencionando algunas emociones. Tenemos las emociones de fondo, que tenemos el estado de ánimo. Momentáneamente, aquí cuando estás entusiasmado, hay un malestar, alguna excitación, tranquilidad. También tenemos las emociones básicas, ¿no? Estas que siempre las hemos observado día a día. El miedo, el enojo, la tristeza, la alegría, la sorpresa, el asco, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, por la pandemia, nosotros observamos las emociones básicas. ¿Qué quiere decir, no? Estamos observando, por ejemplo, muchas personas a veces trabajan tristes o tienen miedo a contagiarse con este virus, ¿no? Y a veces cuanto más miedo tenemos es peor, queridos jóvenes. Entonces también tenemos las emociones sociales. ¿Y esto dónde se va a dar? Esto se da no siempre en el entorno laboral, esto también quizás en las amistades, ¿no? Pero mayormente observamos esto en el entorno laboral, como es la envidia, celos, orgullo, vergüenza, culpabilidad, indignación, turbación, amor, gratitud, admiración, simpatía, ternura, cariño. Wow, no son estas, tenemos más emociones. Miren, acá podemos observar, por ejemplo, ¿no? El rostro de cada persona, ¿no? Quizás en este momento estamos así, yo no sé cuál es la carita que tú tienes en este momento, porque no te estoy observando, ¿no? Pero tenemos, todas las personas tenemos emociones, pero yo no sé cuál será la emoción tuya, quizás es de fondo, las emociones básicas, o será las emociones sociales. Yo no sé en este momento, quizás estás sorprendido, quizás estás con un estado de ánimo terrible, no sé, quizás estás sin trabajo, quizás tienes envidia, quizás tienes vergüenza, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con los alumnos en clases, a veces decimos, vamos a prender la cámara, ¿no? ¿Qué dicen? No me gusta que me miren, ¿no? Hay vergüenza, sienten, no me veo bien, ¿no? Entonces, miren, qué importantes son las emociones en nuestra vida diaria. Y un poquito que les voy a explicar aquí, las emociones vistas como galaxias. Ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver esto, no? Las emociones aquí vistas como galaxias. A ver, aquí estamos observando, ¿no? Las emociones como el universo, ¿no? De las emociones aquí. Observamos, dirán, ¿dónde están mis emociones aquí? Vamos a ver, ojo, las emociones, dice, son la esencia de la vida. Ojo, son esencia de la vida. Cuando nosotros tenemos tiempo libre, a veces procuramos realizar actividades que activen nuestras emociones, ¿no? Pero esas emociones que puedan satisfacernos a cada uno de nosotros. Si nosotros no tuviéramos emociones, queridos amigos, solo seríamos como máquinas.
Entonces, en este momento tú no puedes decir, yo no tengo emociones. Quiere decir, si me vas a responder así, entonces eres una máquina. Pero no, como ser humano tú tienes emociones. Las emociones son reacciones del organismo que producen experiencias personales, ¿no? Y estas emociones se perciben de forma inmaterial, lo cual dificulta su conocimiento en una cultura caracterizada por la materialización de las experiencias, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos expresar amor, muchas veces lo materializamos, ¿no? Con un regalo. Y cuando alguien te regala, sí, porque siente amor me ha regalado, ¿no? Pero no, cuando alguien te abraza o alguien te dice, mira, todo va a salir bien, yo sé que tú puedes, a veces no, pero, a veces materializamos. Entonces vamos a seguir observando ya las galaxias de las emociones. Aquí vamos a ver las emociones negativas. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos la galaxia del miedo, tenemos la galaxia de la ira, la galaxia irregular de la ansiedad, la galaxia irregular del asco, la galaxia de la tristeza. Y yo te puedo asegurar, querido joven, querida señorita que me estás observando ahí, que quizás en este tiempo, durante los meses que estamos, bueno, la mayoría encerrados, estamos viviendo con estas emociones negativas. Y muchas personas, gracias a estas emociones, se han enfermado. Muchas personas, gracias a estas emociones, no hacen un trabajo digno, no hacen un trabajo como tú quisieras, ¿no? Entonces, vas al trabajo, pero vas, como te digo, a veces sin ganas de hacer, o si vas, sientes que te vas a contagiar, ya no le echas esas ganas, esa alegría, ¿no? Como decir, me gusta el trabajo. Entonces estamos con esta galaxia de las emociones negativas. Pero vamos a ver qué hacer para esto, ¿sí? No está perdido todo. Entonces, vemos la galaxia del miedo. Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender. Temor, horror, pánico, pavor, susto, fobia, vulnerabilidad, desasosiego. Esto es la galaxia del miedo. Aquí, por ejemplo, estamos observando, ¿no? Del miedo. ¿Qué hay aquí? Todo lo que da el miedo, ¿no? Pavor, miedo, fobia, susto. Entonces las observamos de esta manera. Bien. Luego tenemos las galaxias de emociones ambiguas. Bien. Galaxia de la sorpresa. ¿Sí? Galaxia de las emociones estéticas. Galaxia de las emociones sociales, que también es interesante aquí, ¿no? Galaxia cuando hablamos de la sorpresa, ¿no? Yo no sé, cuando observas algo te sorprendes, ¿no? O cuando te dan una noticia te sorprendes. La galaxia de las emociones sociales, ¿no? En el entorno donde estás, cómo te sientes, ¿no? Y miren, dentro de la sorpresa como emoción ambigua, en general se puede organizar a la gente en dos grupos. A los que les encanta la sorpresa y a los que no. Dentro de esta galaxia de la sorpresa tenemos sobresalto, asombro, confusión, perplejidad, impaciencia, admiración. Bien, entonces vamos a observar ahora las galaxias de emociones positivas. A ver, ¿cuántos me van a decir en este momento? Bueno, yo sí estoy en la galaxia de las emociones positivas, la galaxia de la alegría, la galaxia de la felicidad, la galaxia del amor. Jóvenes, en este momento quizás no tenemos estas tres, pero debería de estar no solo las galaxias de las emociones negativas, también deberían estar las galaxias de las emociones positivas, ¿no? Que esto nos va a hacer diferente. La galaxia de la alegría, la prueba más clara de la sabiduría, es una alegría continua. El entusiasmo, la diversión, el placer de trabajar, la satisfacción de tener un trabajo, el regocijo, el humor, ¿no? Qué interesante, la galaxia del amor. La alegría y el amor son alas para las grandes acciones. De verdad, esta parte donde dice que son dos grandes acciones, miren, qué importante, cuando una persona tiene la galaxia del amor, o sea, la alegría y el amor, son alas para las grandes acciones. ¿Qué quiere decir? El cariño,
la ternura, la empatía, la simpatía, el interés, la amabilidad, el respeto, el enamoramiento, la gratitud, el interés, la compasión. Todo esto observamos, ¿no? Y cuando una persona tiene esta emoción, de verdad, esto va a reflejar, esto va a dar, no solo en su casa, sino lo va a dar en el trabajo. Ustedes han observado cuando uno llega al trabajo, por ejemplo, saludas, incluso hay gerentes, hay jefes, no los del CPEA, ¿no? Yo sé en varias instituciones, porque también a mí me ha pasado, ¿no? A veces saludo al ingeniero, al director, y a veces, buenos días, ingeniero, ¿no? Yo feliz, alegre. Y una vez me responden, ¿qué tiene de buenas, no? Bueno, no sé, ¿qué le habrá pasado? Quizás estaba con la galaxia, pues, de las emociones negativas. Pero, queridos jóvenes, ante eso nosotros tenemos que seguir, ¿no? Que esto es muy importante en la vida diaria de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ya hemos visto las galaxias, ¿no? Las ambiguas, las negativas, las positivas. Entonces ahora, ¿qué dice la ciencia actualmente sobre las emociones? Según Kellner, profesor y experto en la ciencia de las emociones, ¿qué dice? Hablamos que se necesita 27 dimensiones diferentes, no solo 6. ¿Qué quiere decir? Es más, encontraron que cada estado emocional no es una isla, sino gradientes de emociones. Por ejemplo, entre la tranquilidad, el asombro, la tristeza, el regocijo, ¿no? No tenemos grupos finitos de emociones en el mapa, porque todos interconectadas, ¿no? ¿Quién señaló esto? El señor Alan Cover, que él es estudiante, ¿no? Doctorado, sobre las emociones, sobre las experiencias emocionales, que son mucho más ricas, variadas de lo que se pensaba. Miren, aquí observamos, a ver, ustedes están observando un salón, ¿no? Es como que ustedes han participado de un evento, en este caso es un matrimonio, y dentro de este evento, nosotros, las personas, no solo tienen pues una emoción, ¿no? Acá, por ejemplo, el 27% interés, el 18% tiene la emoción del temor, el otro 18% tiene confusión, el otro 10% tiene entusiasmo. Cuando estamos en un ambiente de igual forma, en este momento que ustedes me están observando, ¿sí? Yo no sé cuál es la emoción que tú tienes, puede ser la ambigua, puede ser la negativa, puede ser la positiva, pero quiero que hoy tú salgas pues fortalecido, que salgas y digas, no, a partir de ahora, yo sé que tengo muchas emociones, pero son emociones que yo tengo que ir trabajando para poder mejorar, ¿no? Incluso cuando nuestras emociones mejoran, también va a mejorar nuestra calidad de vida, que eso es muy importante, ¿sí? Ahora vamos a hablar qué dicen los estudios sobre las emociones en el lugar de trabajo. Ustedes dirán, wow, esto es lo que sí me importa. Todo lo que has visto te importa. Porque ya sabes de dónde vienen las emociones, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿sí? A ver, hablamos de las emociones en el lugar del trabajo, ¿sí? Estamos hablando, juegan un papel muy importante en una organización. ¿Por qué? Porque dentro de la empresa o en el trabajo, siempre va a existir comunicación con uno mismo y con el mundo exterior. Ustedes saben que los trabajos siempre van a tener un impacto emocional real en los participantes, y las consecuencias de los estados emocionales en el lugar de trabajo, tanto las conductas o las actitudes, van a tener una importancia para los individuos y los grupos y la sociedad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si ustedes en el trabajo tienen, digamos, el estado emocional de ira? Yo no sé, quizás tuviste un problema, pero tú no podrías reaccionar porque estás en tu centro de trabajo. Entonces, las emociones positivas
en el lugar del trabajo, ¿qué va a pasar? Les va a ayudar a los empleados a poder obtener resultados favorables. Estos van a incluir logros, ¿no? Incluso va a haber enriquecimiento laboral y el entorno social va a ser de mayor calidad. En cambio, las emociones negativas, como el miedo, la ira, el estrés, la hostilidad, la tristeza y la culpabilidad, van a aumentar ¿qué cosa? La desviación del trabajo, ¿no? Y ustedes saben que cuando uno trabaja dentro de una oficina, cuando uno trabaja en el entorno laboral, nosotros ¿qué queremos lograr? Todo trabajo es en equipo. Que ustedes me digan, yo voy a trabajar por mi lado. No. ¿Qué pasa si yo estoy enojada con la secretaria que está al lado? Quiero preguntarle algo, no tengo respuesta. Yo tengo que estar emocionalmente bien para poder dar, ¿no? Bien, para tener calidad, para que mi empresa pueda salir adelante. Entonces, miren cuán importante es ¿qué cosa? Las emociones dentro del trabajo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Se puede decir, ¿no? Aquí que el trabajo, queridos jóvenes, es una bendición para cada uno de nosotros. El trabajo dignifica a la persona, porque toda persona que trabaja es feliz. Quizás ustedes me van a decir, yo no estoy feliz, pero toda persona es feliz y a veces no valora lo que es el trabajo. Hay muchas personas que están sin trabajo, quieren trabajar, pero nosotros tenemos que aprender a valorar. Ustedes saben que un buen puesto, un ser es como un ser superior, ¿no?, a las criaturas del planeta. El trabajo debe dar un sentido de pertenencia de equipo, ¿no? Entonces, el control por lo que la empresa va a triunfar es por todo el equipo que trabaja o labora dentro de esa empresa. Nosotros no podemos hacer lo que se nos da la gana. A veces no nos gusta trabajar en equipo, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en equipo y estar emocionalmente bien, tratar, ¿no? Pero, ¿cómo hago, no? Por ejemplo, todos tenemos problemas. A veces con esta situación los problemas se han acrecentado, ¿no? Por esta situación a veces hay discusiones en el hogar, o no hay comprensión, no hay comunicación, y cuando uno va a trabajar, lamentablemente digo que va a trabajar, pero va sin ganas, va con una emoción negativa, porque no quiere brindar, no quiere dar nada. ¿Por qué? Y eso va a depender de ti, porque esas emociones negativas no nos hace bien a nosotros. Hablando sobre este tema, ¿no? Entonces nosotros podemos concluir que la capacidad, ¿no?, de tratar eficazmente las emociones y la información emocional en el lugar de trabajo va a ayudar ¿a quién? A los empleados a controlar el estrés laboral y a mantener el bienestar psicológico, ¿no? Muchas personas nos preguntamos y decimos, bueno, yo trabajo total para lo que me pagan, ¿no? Pero tampoco no podemos reaccionar así. Nosotros tenemos que buscar ayuda y decir qué es lo que me está pasando, ¿no? ¿Por qué estoy reaccionando? ¿Por qué estoy trabajando de esta forma? Entonces, ustedes saben que las empresas tanto privadas y públicas debe de motivar a quién, debe de estimular al trabajador. A ustedes los tiene que motivar. ¿Por qué? Porque ustedes son el motor, ¿no? Ustedes son la gallina de los huevos de oro, queridos jóvenes. Sin ustedes la empresa no va a hacer nada. Entonces, pero hay empresas, instituciones que se han olvidado de motivar, estimular, ¿no?, al trabajador, o preocuparse, qué es lo que pasa, por qué mis trabajadores no rinden, ¿no? ¿Por qué veo a mis trabajadores estresados? Entonces,
Jóvenes, esto indica la reducción del estrés y la protección de la salud podría lograrse no solo disminuyendo las demandas de trabajo, sino los factores estresantes, sino también aumentando los recursos personales de los empleados, incluida la inteligencia emocional. Y ahorita vamos a ver esto, ¿no? El aumento de las habilidades. ¿Qué es lo que se observa, no? La empatía, el control de los impulsos necesarios para poder desempeñar exitosamente en nuestros centros de trabajo. Va a ayudar a los trabajadores ¿a qué? A poder manejar sus sentimientos de manera efectiva, y así se va a disminuir directamente, ¿qué cosa? El nivel del estrés laboral. Entonces, esto protege, ¿no?, la salud del trabajador. Y esto es lo que a nosotros nos interesa, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos hace diferentes como personas, ¿ok? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos también, ustedes saben que todo trabajador tiene derecho, ¿no?, que tenga asesoría de un coach, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han escuchado, ¿no? No para discutir o pelear con la empresa, sino para poder orientarles, ¿no? Para poder hacer un trabajo en equipo, para poder mejorar la calidad en diferentes aspectos, ¿ok? Bien, vamos a continuar ahora y vamos a preguntarnos, ¿qué será la inteligencia emocional? ¿Qué tiene que ver con nosotros en el trabajo? Cuando hablamos de la inteligencia emocional, nosotros estamos hablando de la capacidad de percibir qué cosa, los sentimientos propios y de las demás personas, ¿no? Distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo. Bien, cuando nosotros hablamos de la inteligencia emocional, se tiene en cuenta los rasgos de personalidad, las competencias socioemocionales, los aspectos emocionales y las habilidades cognitivas. Vamos a ver algo muy interesante aquí, ¿sí? A ver, seguimos. A ver, vamos a pasar a la otra. ¿Para quién será importante la inteligencia emocional? Ustedes, yo quiero que también se pregunten, ¿no? ¿Para quién es importante la inteligencia emocional? ¿Sí? Acá hay una frasecita que dice, en efecto, es un asunto de carácter prioritario, principalmente ¿para quién? Para los líderes. ¿Y quién es ese líder? El líder no eres tú. A veces decimos, no, yo no soy líder, yo no sirvo para ser líder, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a ser líderes, ¿no? A ser competitivos. Pero cuando vamos a ser competitivos, se supone que vamos a estar bien, ¿no? Vamos a tener esa salud, ¿no? Vamos a tener una salud de bienestar emocional, como nosotros queremos lograr, ¿ya? Bien, según Daniel Goleman, afirma de forma reciente en su libro ¿Cómo ser un líder? Cuando hablamos nosotros de esto, dice que la inteligencia emocional de un líder va a crear una cierta cultura en un cierto ambiente de trabajo. Según mostró la investigación, los altos niveles de inteligencia emocional crean ambientes, jóvenes, qué interesante, ¿no? Crean ambientes en los que va a florecer el intercambio de la información, la confianza, el aprendizaje y una saludable asunción de riesgos. Pero los bajos niveles de inteligencia emocional van a crear ambientes en los que abundan el miedo y la ansiedad. Y es lo que la empresa o el gerente o el jefe no quiere de sus trabajadores. Lo que la empresa quiere es que las personas florezcan, que haya confianza, que aprendan, que ellos se sientan saludables. La empresa no va a querer que tú te sientas emocionalmente mal y no puedas crear nada, no puedas trabajar como debe de ser. Y si quieres hacer algo, lo vas a hacer con miedo. Ya sabemos que en este momento estamos viviendo en lo que es un momento de ansiedad, de pánico por todo. Hay muchas personas, por ejemplo, yo tengo un consultorio, ¿no? Que a veces me dicen, licenciada, me dice, siento que este año me voy a morir, ¿no? Yo no sé para qué trabajo, ya no debería de trabajar. Le digo
pero tú, ¿por qué piensas que vas a morir? Prácticamente ya tiene un pensamiento negativo. No, es que siento que me voy a morir porque ya se ha muerto mi abuelito, se ha muerto mi hermana, entonces soy el siguiente, ¿no? Pero si tenemos ese pensamiento, porque eso es miedo, ¿no? Entonces estamos creando, ¿qué cosa? Una ansiedad. Y eso nos va a llevar a nosotros a la muerte. Ni siquiera va a ser el COVID. Simplemente va a ser esa ansiedad, ese miedo que nos va a enfermar a cada uno de nosotros. Entonces no debemos de tener ese pensamiento. Dentro de las emociones, de la inteligencia emocional, nosotros tenemos algunas dimensiones. Y esto va de parte de quién, de cada uno de nosotros. Tenemos, por ejemplo, el autoconocimiento. Cuando hablamos del autoconocimiento, estamos hablando de la aptitud de tipo personal, que es medida a través de la consecuencia emocional, de la autoevaluación precisa y la conciencia de uno mismo. Autoconocimiento. Estoy hablando de mí mismo, de usted. Luego tenemos la autorregulación. También es de aptitud de tipo personal. Esto se mide a través del autocontrol, la confiabilidad, ¿sí? Y es la adaptabilidad y la innovación. Autorregulación. Hablamos también de la automotivación. También es aptitud de tipo personal. Es medida a través de ¿qué? Del afán, del triunfo, del optimismo. Es cuando tienes iniciativa y tienes compromiso en tu trabajo. Y contigo mismo, pues, ¿no? Que es muy importante. Luego tenemos lo que es la empatía. Estamos observando lo que es la empatía. La empatía viene a ser la actitud social, que es medida a través de la capacidad para comprender al otro. Ahora, yo te hago la pregunta a ti. ¿Tú tienes la capacidad para comprender a tu compañero de trabajo? Puede que sí, puede que no, ¿sí? Ahora, cuando tú tienes esa capacidad de poder comprender a tu compañero de trabajo, tú sabes, ¿no? Hacia el servicio, la conciencia política y la ayuda para el desarrollo. Esto es muy importante y esto a veces no se da en los centros laborales, no se da en nuestros trabajos. No hay empatía. A veces trabajamos individualmente, no nos interesa lo que les pasa. Y la verdad hay que trabajar mucho con esto. Esto es un punto muy importante dentro de la inteligencia emocional. Entonces, si nosotros no tenemos empatía, entonces aprendamos, porque eso sí se aprende, queridos jóvenes, y esto es un proceso, ¿no? Luego tenemos las habilidades sociales. Cuando hablamos de las habilidades sociales, estamos hablando de la aptitud social, que es medida a través de la comunicación, el manejo de conflictos, el liderazgo, ¿sí? Luego el establecimiento de vínculos en el trabajo, en equipo. Y gracias a esta aparición de la inteligencia emocional, dice que ha comenzado a darse los procesos emocionales, a dar una mayor importancia para que se pueda, ¿no? Hacer cómo gestionar las emociones, las que nos va a permitir tener una vida plena, saludable, psicológicamente, fisiológicamente. Porque hoy en día muchas personas no tenemos una vida saludable, porque estamos con miedo, con temor, o a veces hacemos un trabajo por hacer, ¿no? Yo creo que debemos de ir mejorando cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son esos canales importantes para nosotros para aprender, ¿no? La inteligencia emocional? Tenemos el canal auditivo, ¿no? Porque escuchamos, ahora estamos escuchando. Tenemos, visualmente podemos mirar el kinestésico, cuando palpamos, ¿no? Y esto pasa, y esto sí se da. Aquí tenemos algunas responsabilidades personales, la autodirección, como hemos visto, la autorregulación. Aquí tenemos la responsabilidad organizacional, los espacios conversacionales. Y qué importante es, ¿no? La comunicación asertiva y la escucha empática. Queridos jóvenes, si nosotros tenemos esto, de verdad, jóvenes, esto que estamos observando aquí, la automotivación, nosotros vamos a hacer un buen trabajo.
vamos a aportar varias cosas en nuestra empresa, en nuestra institución. Y si hasta ahora no estás haciendo, pues momento que tú digas, hay cosas que tengo que mejorar. Hay cosas que tengo que aprender. Recuerda que tú eres un ente importante dentro de tu empresa. Tú da. Cuando tú vayas a tu trabajo, yo quisiera que vayas con esa emoción de alegría, de felicidad. Pero un joven una vez me decía a mí, yo voy a mi trabajo para lo que me pagan, ya hago lo que hago. Y le digo, ¿eres feliz en tu trabajo? No, total, para ganarme unos panes. Me dice. Qué pena, ¿no? Esa forma de expresarse, jóvenes. Creo que no es la correcta, pero nosotros tenemos que tener esa responsabilidad personal. La autodetección, la autorregulación. Hay que automotivarnos. Y jóvenes, la comunicación asertiva. Eso que es tan importante, saber decir las cosas y saber decir en el momento indicado. Nosotros no vamos a pelear con la empresa, nosotros no vamos a ir a hacer problemas. Si hay algo que no te parece, pues habla, dialoga, sea asertivo. Llega a esa persona, ¿de qué forma le vas a decir? Miren, aquí tenemos algunos pasitos, porque yo sé que sí lo necesitan, ¿ya? Yo también alguna vez lo he necesitado, algunos pasos para poder controlar la ira y la ansiedad. Yo sé que es el momento que estamos viviendo, ¿ya? Ahí tenemos la fase 1, la autodetección y la autorregulación. Quizás no te va bien el trabajo, quizás tu jefe te dijo, digamos que te mandó a hacer un documento y bueno, te gritó pues, ¿no? Y te da ganas de responderle. Te dije que siempre seas asertivo, ¿sí? La comunicación, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tampoco voy a gritar, pero no me dejo. No, por favor, trabajemos con nuestras emociones. Vamos a contar del 1 al 10, pero no fuerte. Sí, ya me gritó mi jefe, cuento. Así, mentalmente. Te vas a dar cuenta que vas a calmar parte de tu ira, parte de tu cólera. Yo quiero que hagas eso. Ese es un trabajito que realmente, estos pasitos te van a ayudar. Muchos dicen, no, yo hice y no. Pero no, jóvenes. Se supone que todo esto se aprende y esto es un proceso. Respiración diafragmática. ¿Qué quiere decir? Que sientes que tu estómago y te vas a sentir bien. Si haces 2, 3 veces, hasta 5 veces da resultado. Percibir su respiración. Tú mismo. Cambiar el foco atencional. A veces nos estamos en el mismo dilema. Símbolo, ¿no? Quizás algo tengo para yo, ¿no? Ya, evitar eso, ¿no? Recordar la teoría de los 3 cerebros. ¿Se acuerdan de los 3 cerebros que hemos visto? ¿Cuáles eran? A ver, yo les digo uno, era el REP. ¿Se acuerdan cuáles son los 3 cerebros, jóvenes? ¿O ya no se acuerdan? Hemos visto 3 cerebros importantes. El cerebro triuno, el neocórtex que piensa, el límbico que siente, el reptiliano que reacciona. Pero muchas personas, cuando no controlamos la ira, simplemente utilizamos el cerebro reptiliano. Porque ese rato solo reaccionamos. Pero nosotros tenemos que utilizar el neocórtex, que eso es importante para nosotros, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren controlar la ira y la ansiedad, hagamos este ejercicio. Tenemos ahora la fase 2 de la autorregulación. Caminar vigorosamente. Ya te pasó algo, sal de tu oficina, camina vigorosamente, ¿no? Con los pasos firmes. Incluso en la oficina, yo también fui secretaria hace años, trabajé 11 años. También quizás, ¿no? Me he estresado, pero me acuerdo que yo sí tenía una pelotita, ¿no? Y de verdad a veces tenía ira a ese momento, porque a veces sentía que mi trabajo no le daban valor, ¿no? Pero decía, no, a ver, ¿dónde me estoy equivocando? Agarraba la pelotita y era, ¿no? Y a veces las uñas, pues que las mujeres tenemos muy largas las uñas, entonces a veces, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Y es una bolita antiestrés. Y jóvenes, no cuesta mucho, podemos tener en la oficina o en el trabajo, donde ustedes, ahora no quieres apretar, entonces golpea un cojín, pero ¿dónde? No tengo mi oficina, ¿no? Quizás a veces de dentro de la silleta o de la silla que ustedes tienen,
¿no? Agolpee el cojín, ¿no? Pero cuando te mira el cliente, no, cuando estés solo o sola tú. Y si tienes tu carro y tú manejas, te fue mal, grita pues, grita lo que quieres. Si alguien te mira, pues habrá escuchado lo que has gritado. Escribir, a veces escribe, eso te va a hacer bien también. Entonces ahí tenemos estos pasitos que nos van a ayudar a nosotros a poder controlar la ira y la ansiedad. Y eso tenemos que aprender a controlar. Tenemos otro paso conversacional, crear espacios conversacionales. Cuando usamos el cerebro 3, ¿y cuál era el cerebro 3? Recuerden, es el neocórtex. ¿Y el neocórtex qué hace? Piensa, diálogo asertivo, escucha empática. Muchos no sabemos hacer diálogos asertivos. A veces en el trabajo que hacemos, juntamos a todos los trabajadores y queremos irnos contra la empresa, contra la institución. ¿Ustedes creen que estamos actuando como debe de ser? No, por eso hemos visto, ¿no?, el cerebro triuno. Si tú realmente vas a utilizar el reptiliano, solo vas a reaccionar. Y vamos a reaccionar y ni siquiera vamos a pensar. En esta fase 3, utilicemos el cerebro 3, que es el neocórtex. Y aquí el cerebro piensa, que quiere decir que va a haber un diálogo asertivo. Cuando vamos a hablar, saber, ¿no?, decir las cosas, ¿no? A ver, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión? ¿Qué es lo que queremos? También el gerente, el jefe te va a entender, ¿no? Imagínate que tú emocionalmente estás enfermo, prácticamente que no das nada para la empresa. El gerente, el jefe te llamará, te dirá, mira Juan, ¿qué es lo que pasa, no? Pero tú no vas a ir simplemente a reaccionar, yo voy a gritar o voy a romper. No, queridos jóvenes, tenemos que pensar, ¿sí? Pensar. Y cuando hay una conversación asertiva, cuando hay una escucha empática, de verdad hay cosas que se solucionan. Ustedes me dirán, pero hay jefes que no quieren conversar, hay jefes que ni siquiera te escuchan. Entonces algo está pasando, ¿no? Entonces eso es importante. 3 pasos con lo que tú hiciste. Me sentí así. ¿Qué hago yo para que actúes así, no? Es la conversación. Lleguemos a un acuerdo. A ver, ¿qué das tú? ¿Qué doy yo? Como empresa, y ustedes saben que anualmente las empresas siempre a nosotros, ¿no?, nos hacen un chequeo médico, incluso un chequeo, vamos al psicólogo, ¿no?, para ver cómo nos sentimos emocionalmente, psicológicamente, cómo estamos, si estamos listos para ocupar ese puesto de trabajo. Muchas personas ocupan un puesto de trabajo, incluso jóvenes. Muchos de ustedes son personas que trabajan con clientes, personas que trabajan ahí en las oficinas, ¿no? No sé, te pasó algo y estás enojadísima, estás con ira, con cólera, pero el cliente no necesita eso. Entonces tú, a ver, di, ¿cómo cambio esta actitud? ¿Cómo mejoro? Pregúntate, ¿por qué estoy actuando así? ¿No? Llega a un acuerdo. Por eso hace un momento te dije, el trabajo dignifica a la persona. Si tú hasta hoy tienes un trabajo, dale gracias a Dios. Muchas personas que quieren ocupar ese puesto de trabajo que tienes tú y pueden hacerlo mejor que tú. Recuerda que tu trabajo es algo que te va a dignificar como persona. Y no lo pierdas por una emoción, por un arranque de ira, de cólera. A lo contrario, trata de dar lo mejor, ¿sí? Dentro de este paso también tenemos acuerdos. Negociación es lo contrario a imposición. Negocia con tu jefe. Cuando hablamos negociación, no, me vas a pagar, no, que el trato sea mejor, bueno, el trabajo me gusta, pero yo quisiera, ¿no? Que usted no me imponga, voy a dar lo mejor de mí. Entonces eso nace de cada uno de nosotros. Entonces, queridos jóvenes, aquí hemos aprendido los 3 pasos que nos va a ayudar a mejorar a cada uno de nosotros, y algunas recomendaciones en lo biológico, en lo psicológico, en lo social, en lo espiritual. Cuando hablamos de lo biológico, actividad física, si les gusta correr, caminar, bien, una alimentación sana, duerman las 6, 7 horas, a veces dormimos 2, 3 horas, ya, al trabajo, terriblemente. Salud sexual, ¿no?, que también es parte importante, me refiero, ¿no?, de las personas cuando tienen sus esposos, ¿no? Psicológicamente, la inteligencia emocional, ya hemos hablado cuán importante es la inteligencia emocional.
La introspección, meditación, la terapia psicológica. Muchos dicen, yo no necesito un psicólogo porque no estoy loco. No porque vas a ir a un psicólogo estás loco. Realmente lo necesitamos porque por los problemas, por el caos ¿no? de la situación. Necesitamos hablar con alguien. A veces queremos que alguien nos escuche. Lo social, revisión y atención de sus roles, evaluación de sus ambientes relacionales, cuidado de sus ambientes espaciales, ¿no? Incluso, queridos jóvenes, a veces tenemos compañeros tóxicos que realmente en vez de ayudarnos, nos hieren, nos lastiman, ¿no? Entonces, evitemos esas cosas. A lo contrario, emocionalmente nos tenemos que sentir bien. Por eso ahí tenemos lo espiritual, sentido de vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo? ¿Qué es lo que quiero? Se supone que cada uno de nosotros tenemos principios, tenemos valores, medio ambiente y seres vivos, ¿no? Aprendamos a respetar la cultura y el arte. Eso también nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Aquí tenemos las emociones en el lugar del trabajo, hemos visto el pensamiento, las emociones, la conducta y los resultados. Si nosotros vamos a llevar como debería de ser esto, jóvenes, automáticamente nosotros vamos a hacer un buen trabajo, ¿no? Y esto a nosotros nos va a hacer diferentes. Según el filósofo Aristóteles decía, cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, por el motivo correcto y de la forma correcta y en el momento correcto. Eso no es fácil, ¿sí? Piensa en esto, el desafío de Aristóteles, pero a veces nos ponemos furiosos, ¿no? Quizás con la persona que ni siquiera tiene la culpa, ¿no? Entonces eso va a depender de nosotros. Y vemos las teorías sobre las emociones un poquito, también hablando, ¿no? Se basa en la fisiología, la cognición y la interacción de los factores físicos y mentales. Aquí tenemos varios autores, según James, según Cannon, según Singer, basamos nuestros sentimientos en sensaciones físicas, como el aumento del ritmo cardíaco, las contracciones musculares, de acuerdo a cómo son las emociones, los sentimientos son puramente cognitivos, ya que las reacciones físicas son las mismas para las emociones diferentes. No se puede distinguir una emoción de otra basándose en las señales fisiológicas. También, según Singer, dice las emociones son debidas a la evaluación cognitiva de una situación, pero también a las respuestas corporales. La persona nota los cambios fisiológicos, advierte lo que ocurre a su alrededor y denomina sus emociones de acuerdo con ambos tipos de observaciones. Tanto tiene que ver, ¿no? Aquí vemos las habilidades para la vida. ¿Cuáles son las habilidades que nosotros deberíamos de tener? Habilidades de control de emociones. Y hemos visto de qué forma tenemos que aprender a controlar las emociones, ¿sí? Habilidades cognitivas, las habilidades sociales, ¿no? El entorno, ¿no? Las cognitivas, ustedes saben, es desde que nosotros nacemos, ¿no? Las habilidades de control de las emociones, cómo manejamos el estrés, cómo manejamos los sentimientos, el aumento del control interno, que también es importante, y es una habilidad que nosotros podemos adquirirla. Muchos me dicen, eso ya yo soy mayor, no puedo aprender, pero si tú te propones, sí lo haces, eso sí se puede hacer. Luego tenemos las habilidades cognitivas, aprendamos a tomar decisiones, ¿no? Miren, todo esto es muy importante, ¿no? Quizás de niños a nosotros no nos enseñaron, ¿no? No sé cuál fue la niñez, la etapa que ustedes tuvieron, pero jamás echemos la culpa tampoco. Yo creo que podemos dar cambios, ¿no? Muchas personas a veces no sabemos tomar decisiones. Y tomemos decisiones que sean para bien para cada uno de nosotros. Aprendamos a solucionar un problema. Cuando no sabemos solucionar, a veces engrandamos ese problema. Y eso mayormente se da en un centro de trabajo. Debe haber comprensión de consecuencias, determinación de las soluciones, ¿no? De algún problema. Aprendamos a tener un pensamiento crítico, análisis de pares y medio social, clasificación de los valores, porque esto nosotros lo hemos aprendido desde pequeñitos, incluso desde que nosotros hemos nacido, ¿no? Y esto es tan importante en la vida de ahora de nosotros cuando ya somos adultos, pero a veces nos hemos olvidado, no sé qué es lo que pasa. Y las habilidades sociales. Cuán importante también son estas habilidades
en el hogar, con el vecindario, en el trabajo, ¿no? La buena comunicación, la negociación, la aserción, las relaciones interpersonales, la cooperación y la empatía. Si nosotros no tenemos estas habilidades sociales, de verdad, jóvenes, estamos perdidos. Pero me gusta comunicarme, pero si eres un buen comunicador, vas a tener o tienes la empatía. Y quiero que la aprendas. La empatía es una habilidad social que te va a hacer muy diferente. Es diferente. Aprende a relacionarte con las personas. Aprende a trabajar en equipo, en un trabajo. Cuando nosotros podemos resumir que las habilidades sociales son comportamientos recompensados por los demás, formas de interacción que generan beneficios personales para los demás, conductas verbales y no verbales que influyen en las respuestas de otras personas, respuestas orientadas a metas y susceptibles de ser aprendidas, porque sí se aprende, capacidad para inducir respuestas deseables en los demás. Miren, podemos resumir que las habilidades sociales son comportamientos recompensados por los demás. Y qué interesante, ¿no? Esto qué interesante para cada uno de nosotros. Tipos de comunicación no verbal. Tenemos aquí la kinésica. Cuando nosotros con las manos, los gestos, a veces creo que hablan más, ¿no? La proxémica es el espacio que una persona tiene a la distancia, el momento que va a hablar. La paralingüística, los matices de la voz, ¿no? ¿En qué tono? ¿Cómo le estás diciendo? ¿Cómo te estás comunicando? Símbolo, las imágenes, íconos, indicios, señales, símbolos. Miren cuán importante tiene que ver la comunicación, la conducta no verbal adecuada, la postura, ¿no? Cuando conversamos con alguien o decimos algo, ¿cómo es la postura? Entonces, y cuerpo derecho, distancia prudente, ¿no? El contacto visual, cuando converso con alguien, yo tengo que mirar a esa persona, porque esa persona merece respeto, ¿no? Pero a veces estoy mirando a otro lado, o sea, ya bueno, le voy a decir cuán importante es esto, gesto del cuerpo, ¿no? Tiene que estar relajado y moderado, la expresión facial, de acuerdo a lo que sientes y expresas, la seriedad, la alegría, ¿no? Esto va a hablar mucho de lo que tú estás hablando, pero tu expresión facial va a hablar, el tono y volumen de la voz tiene que ser pausado, firme, de acuerdo a lo que quieres comunicar. Pero ojo, nosotros no vamos a comunicar algo gritando, enfadados, molestos, ¿sí? Por eso estamos hablando de la conducta no verbal y es adecuada, es la forma correcta que nosotros tenemos que dialogar. Lo paralingüístico o paraverbal, la entonación, el timbre de la voz, la intensidad, el acento, el ritmo, las pausas. Algunos de estos rasgos que estamos observando aquí pueden representar en lengua escrita con los signos de puntuación, exclamación, interrogación, lo que tú quieres decir, qué quieres dar a conocer, ¿no? Bien, y algo muy importante que esto de acá me interesa, que bueno, es un punto que creo que todos tenemos la autoestima. Yo quiero que tú te hagas la pregunta, querido joven, señorita, que tú estás observándome ahí. La escalera de la autoestima. ¿En cuál de los siguientes escalones te ubicas tú? Para tener autoestima, tú me tienes que decir, yo tengo todos estos, ¿sí? ¿Ok? Pero quizás me vas a decir, solo yo tengo autoconocimiento. ¿Porque te conoces? Sí, vas a responder. Cuando tú me digas, no, yo he llegado a lo que es el autoconcepto, ¿tienes un buen concepto de ti mismo? Queridos jóvenes, a veces no tenemos un concepto bueno. Cuando yo te digo, a ver, por ahí, a ver, te digo, wow, Juan, de verdad, qué lindo, te ves eterno. Es un ejemplo. Así, le parece, porque es un terno feo, ¿no? Y entonces, ¿por qué te colocaste ese terno? ¿No? Entonces, yo no sé cuál es el autoconcepto que tienes. La autoevaluación. ¿Te evalúas o te devalúas? Muchas personas, como personas, se devalúan. Le digo, a ver, de 0 a 10, ¿cuánto te colocas? Me dicen, yo 2. ¿Por qué? Porque así soy, así he nacido. ¿Sí? Autoaceptación. ¿Te aceptas tal como eres? Hay cosas que quisieras mejorar, pero para bien.
Autorrespeto. ¿Te respetas? Miren, jóvenes, si no existe el respeto hacia nosotros mismos, si no existe la autoaceptación, si no existe la autoevaluación, si no existe el autoconcepto y si no existe el autoconocimiento, realmente nosotros no podemos dar algo que nosotros no lo tenemos, ¿no? Tú tienes que decir, sí tengo, o en este momento quizás me vas a decir, no tengo, pero a partir de hoy me propongo, ¿no?, a tener esta escalera de la autoestima, porque quiero alcanzar mi meta, quiero ser un buen trabajador. Y miren, esto tiene que ver mucho también con las emociones. Si yo no tengo una buena autoestima, mis emociones siempre van a estar. Hemos visto 3 tipos de emociones: la ambigua, la emoción negativa y la positiva. Y si no hay autoestima, siempre vamos a tener las emociones negativas. Por eso, queridos jóvenes, trabajemos para hacer un buen trabajo primero por nosotros mismos. Elevemos nuestra autoestima. Cuando nosotros vamos a elevar nuestra autoestima, nos vamos a valorar, nos vamos a autoconocer, vamos a tener un autoconcepto, va a haber una autoevaluación, una autoaceptación, un autorrespeto. Te digo algo importante, vas a hacer un buen trabajo. Te lo digo porque vas a ser una persona feliz. Con lo que tú haces me vas a decir, sí, yo me siento muy feliz. Pero si no tienes esta escalerita, no te sientas mal. Es momento de empezar. Y ustedes saben que cuando nosotros queremos empezar algo, esto nos ayuda a ser mejores cada día, a ser diferentes. De verdad, queridos jóvenes, yo sé que sí podemos lograr muchas cosas. Y la autoestima es algo muy importante en la vida de nosotros. Si no tenemos eso, estamos perdidos. ¿Y cuáles son las actitudes, por ejemplo, de las personas que realmente a veces no quieren tener autoestima? Hay personas que se autocritican, se culpabilizan, no tienen confianza. Les digo, mira, ¿sabes qué? Redáctame, no creo que me salga bien. ¿Podrías archivar esto? No, yo hago mal. O sea, no hay esa confianza, ¿no? Hipersensibilidad a la crítica. Eres una persona indecisa, tienes miedo exagerado a equivocarte. No te atreves a decir no. Hay momentos en que van a decir no, ¿sí? A veces eres muy hostil, reaccionas airadamente, te dicen algo, explosionas. Tienes actitud negativa hacia uno mismo y hacia los demás. Si contigo tienes esas actitudes negativas, automáticamente con el resto no vas a poder tener una actitud positiva. Y es momento de cambiar, querido joven, querido señorita. Yo sé que tú estás participando de este congreso, ¿por qué? Porque tú estás aprendiendo algo. Y si tú me dices, yo lo sabía, pero quizás no lo pusiste en práctica, pero quiero que a partir de ahora tú pongas en práctica y seas el mejor trabajador, que des lo mejor de ti, pero cuando tú des lo mejor, recuerda que vas a ser una persona muy feliz. Mira, quiero que todos los días hagas este ejercicio para que tú puedas elevar tu autoestima. Habituarte a pensar y hablar bien de ti mismo. Mira, piensa cuáles son tus cualidades bonitas. El ser humano también tiene defectos, pero piensa, habla bien de ti, habla con cariño, con respeto. Tú haz un spot publicitario de ti mismo. ¿Cómo me ven mis compañeros? Haz qué tareas escritas te van a ayudar a mejorar la autoestima. Aprende a ser asertivo. Cuando tú eres asertivo, sabes decir las cosas en el momento oportuno y sabes cómo llegar a esa persona. Hemos visto las habilidades sociales, ¿no? Y cuán importante es la inteligencia emocional, porque es la capacidad que uno tiene cuando nosotros hablamos de la inteligencia emocional, ¿no? De reconocer nuestros propios sentimientos. Y también, si nosotros conocemos, vamos a poder conocer los sentimientos de los demás, ¿no? De motivarnos y poder manejar adecuadamente las relaciones en nuestro entorno. Entonces, queridos jóvenes, espero que este tema que hemos hablado hoy día les pueda servir a muchos de ustedes.
Muchísimas gracias por la atención prestada y muchísimas gracias por la invitación a cada uno de ustedes y a toda, ¿no? A todo el equipo que ha organizado este evento tan interesante. Muchísimas gracias y que tengan una bonita mañana. Y a partir de ahora empecemos a pensar diferente. Aprendamos a tener autoestima y a valorarnos. Que Dios los bendiga y un abrazo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, queridos jóvenes.